¿Sabe? Venir a la iglesia debe ser siempre una alegría. Debe ser algo que anhelamos todo el tiempo. Sabemos que cuando venimos, Dios va a contestar algo. A veces decimos, ay, ¿cómo va a ser que el pastor sabía eso? ¿Quién se lo contó? No te preocupes, yo no lo sé, Él lo sabe y solo me da lo que hay que decir porque Él te quiere hablar. Amén. Vamos a empezar hoy, vámonos al libro de Génesis. El primer libro, se las puso fácil el Señor. Libro de Génesis es el primer libro, capítulo 37, versículos del 6 al 11. Versículos del 6 al 11, Génesis 37, del 6 al 11. Dice ahí en la Biblia, y él, hablando de José, les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Les dice, he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí he soñado otro sueño. Y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Fíjense que a veces nos toca un poquito echar mano de la escritura para entender cosas. Dice que José, lo conocemos, lo conocemos porque le dicen José el soñador, hasta Disney hizo una película de él. Pero, ¿qué sucedía con este joven José? Había tenido 2 sueños. No él se lo imaginó, no él quiso echarse en contra a su familia. Él tuvo 2 sueños. Y como él entendía que esos sueños no venían de él, no era su deseo, no era su intención. Yo creo que ninguno en su sano juicio se para y le dice a la familia, ¿qué creen? Me imaginé que ustedes se postraban delante de mí. Nadie haría eso, porque sabes que vas a lastimar el corazón de las otras personas, los vas a ofender y te pondrías en un plan muy soberbio. Pero él recibía esa instrucción de parte de Dios y se alegraba mucho y venía y se los contaba a la familia. Cuando alguien, y eso quiero que me pongas mucha atención en esto, cuando alguien recibe una palabra de Dios se alegra tanto que la comparte. El problema es que los otros, si no lo han oído de Dios, no la entienden. No todos van a entender tu llamado y por qué está Dios trayéndote a una iglesia. Mucha gente te ve y te dice, pero ¿cómo? ¿Qué haces allá? Ahora vas a ser de los hermanitos, de los aleluya, de los de Biblia por todos lados. Y dices, pero es que Dios me mandó una persona, Dios me habló y ahora estoy sintiendo la respuesta. Y la gente no siempre va a entender lo que Dios te está hablando a ti. Así es que una de las cosas muy importantes a aprender hoy es, si Dios te habla, obedécelo. No importa si no todos lo creen. ¿Saben? Todos los hermanos de José y su papá se ofendieron. No estaban de acuerdo. No les pareció. Decían, ahora resulta que tú eres mejor que nosotros. ¿Saben por qué? Era el penúltimo de los hijos, imagínate. Si lo hubiera dicho el primogénito, tal vez todos hubieran dicho, no, pues sí, porque por la ley tú eres el que va a heredar, seguro tú vas a ser el bueno. Pero cuando Dios habla, lo primero que quiero que te des cuenta es, Dios cambia la estructura y el orden de los hombres. Se suponía que el primogénito debería quedar como el más grande en la familia. Iba a suceder al papá, que era el patriarca, que era el jefe de familia, el que los cuidaba, el que proveía y demás. Pero Dios cambia la instrucción y le da los sueños a José y le dice, tú vas a hacer algo grande para mí. No era para José mismo. Y cuando Dios nos empieza a hablar en nuestra vida,
nos está diciendo cosas interesantes. Lo primero que te está diciendo Dios: tengo un plan y un proyecto para ti. Ya no vas a vivir una vida al garete, así de que chíspales, no sé qué voy a hacer hoy ni qué viene para mí mañana. Cada vez que oigas o leas tu Biblia, es Dios que te está diciendo: tengo algo planeado para ti, y que por consecuencia de que Dios te lo dijo, va a salir bien. Cuando José escucha esto y cuando José da esas noticias a todos, no se alegra. Perdón, no se alegra la gente. Se sientan incómodos, porque lo primero que piensan: pues ¿y de cuándo acá? Pues ¿quién eres tú? Una de las primeras cosas a las que te vas a enfrentar cuando Dios te empiece a hablar no es a Dios, no es problemas, es que la gente que te conoce antes de que Dios hablara de ti. Te conoce por cómo eras antes. Te conoce por el carácter que tenías antes de que Dios te llamara, por tu forma de actuar, o los vicios, o las cosas que hacías, perdón, que no estaban bien. Y eso lo tienen grabado en su mente, porque siempre nos acordamos de las personas por sus errores y sus fallas. ¿Te has dado cuenta de eso? Qué fácil es recordar a alguien de la secundaria, los que ya estamos un poquito más allá de la juventud. Cuando te dicen: ay, es que que resulta ser que ¿te acuerdas de fulano de tal? No me acuerdo. Aquel que se cayó y que, ya sé quién. El pesado de la clase, ay, sí, ya, cómo me caía mal. O sea, todos recordamos muy bien a las personas por cosas malas. Pudo haber sido el mejor de la clase, pero si cometió un error, por eso la gente se va a acordar de él. A José nadie le creía que Dios le había dado esos sueños, porque los hermanos, los papás, pues también le conocían su caractercito al niño. Sabían que no era el más bonito de la familia. Tenía problemas y errores como todos. Una cosa que hay que tomar en cuenta: Dios te llama y empieza a hablar contigo no porque seas perfecto. Dios toma un proyecto para usarte, para hablarte a ti, no porque seas el mejor. Sucede porque Dios es mejor que todos nosotros y sabe que va a poder trabajar contigo para hacerte mejor cada día y que cumplas el propósito. A José Dios lo estaba llamando, pero no lo manda inmediatamente. Si te das cuenta, no tiene el sueño José y al día siguiente amanece en el palacio de Faraón. No, al contrario, pasan cosas tremendas. Vamos allá a Génesis 37, versículos del 18 al 20. Génesis 37, del 18 al 20. Fíjense ¿qué le dice ahí? Dice: y cuando ellos lo vieron de lejos, José estaba yendo a ver a sus hermanos que se habían tardado en regresar a casa, y lo manda el papá, y dice: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos. Miren qué bonitos hermanos, diría Pompín Iglesias en aquel programa: qué bonita familia, qué bárbaros. Dice: cuando ellos vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Ay, qué hermanos tan lindos. Una familia así nadie la quiere. Déjeme decirle que luego hay familias que son así. Dice: conspiraron contra él para matarle. 19, y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Yo quiero que te des cuenta cuánto tiempo tuvieron. Desde lejos lo vieron venir y dijeron: no, es que hay que acabar con esto. Y lo veían venir y le estaban haciendo así y decían: vamos a matarlo porque este no se va a parar el cuello delante. Hay gente que es así, que Dios te llama y aunque te dice: ay, qué bueno, dicen: qué malo que empezó a ir para... Ojalá y no... Hermanitos de la caridad, amorosos. Y dice el 20: ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando uno empieza a acercarse a Dios, no es que te empiecen a pasar cosas malas. No es que ahora el infierno se puso en tu contra. Estos hombres no sabían que estaban cumpliendo un propósito, que estaban ayudando a José a alcanzar su meta. A veces, ¿sabe qué? Pensamos que es que todos me ven mal, es que todos me atacan. Pastor, desde que llegué a la iglesia pareciera que todo el infierno se me puso en contra.
Hay un dicho, lo aprendí de niño y mi mamá se encargó de darme un curso práctico de eso, que dice: no hay quien no le den una patada por detrás que no vaya para adelante. Yo estaba que no quería entrar a la escuela. Y yo estaba terco. No quiero ir. Y estábamos en la puerta de mi mamá. José, entra, hijo, no te quiero pegar delante de todos, entra. Y no. Pues mi mamá aplicó la técnica. Pregúntame si no, 2 pasos ya estaba dentro y la maestra, plum, cerró la puerta. Listo. A veces las cosas difíciles te están empujando a alcanzar tu propósito. No siempre lo veas como una desgracia. Y los hermanos estaban conspirando para matarlo. Dice, lo matamos y lo echamos a la cisterna y ya habían hecho todo el proyecto de destrucción. Pero algo te quiero decir. Mientras los hermanos se estaban portando como esas bestias malas que lo querían devorar, Dios cambia la historia en ese momento. De todos los 11 hermanos, Dios agarra a Judá, que significa su nombre alabanza a Dios. Y ese hermano como que se entra en sí y dice: espérenme, entonces que no está bien que lo matemos. Vamos a echarlo en el pozo y lo vendemos como esclavo. Y dices: no, hombre, qué ayuda me pegaste, brother. O sea, ya no sé si era mejor las pedradas o que me echaras al pozo y me vendas. Pero empieza Dios a mostrar algo. La gente piensa: ay, qué mal me va. Mi vida es tan terrible que Dios no me puede ayudar. No, sí, yo quiero decirte una cosa. Mientras está peor tu vida, es el mejor escenario para verte a Dios que te ayude. José empieza a acercarse, llega y le cumplen la promesa. Y lo tiran al pozo, lo golpean. Y se quedan esperando a ver a quién se lo van a vender. Hasta que cruza un grupo se llaman ismaelitas, una tribu que no era amiga del pueblo de Israel. Imagínate, lo vendieron a los enemigos. Y lo preparan y lo venden como esclavo. Y uno diría: híjole, como que Dios no está cumpliendo el sueño, ¿no? Como que, ¿qué está pasando ahí? Pero si tú dijiste que yo me iba a parar y todos se iban a inclinar. Dios, cuando construye, no construye como las personas. Nosotros queremos una vida de microondas, ¿verdad? Le metes 1 minuto, lo estás esperando, ya, que salga listo. Y queremos que en 5 minutos nuestra vida entras a la iglesia y empiece la felicidad, la bendición, el dinero, toda la salud, la familia perfecta, todo. Y si yo lo... Tranquilo. Procesos. Hay procesos que Dios va a tener que llevar contigo. No es de la noche a la mañana. Tiene que llevar un proceso. El apóstol Pablo le pasa lo mismo. De ser un hombre terrible, negativo para con todos, que nadie lo podía ver porque perseguía a los cristianos, los mataba, los metía en la cárcel. Todos le tenían miedo. Y de repente Dios dice algo de él. Libro de Hechos capítulo 9 versículo 15 dice: el Señor le dijo a Ananías, uno que iba a orar por él: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Mira, Pablo, antes de conocer al Señor Jesucristo, era un hombre asesino, violento, que no se tocaba el corazón, perseguía a los cristianos y agarraba a ancianos, niños, a quien fuera, y ya sea que los pusieran para que los apedrearan y murieran, o los refundían en la cárcel, hasta niños y ancianos. Ese hombre no estaba listo para servir a Jesús. Ese hombre no tenía el corazón listo para poder dar testimonio de Jesús. Pero Jesús lo agarra y dice: este me va a servir. Y todos: ¿perdón? Pero si se nos persigue, tranquilos, va a ser mi instrumento. Yo quiero decirte una cosa. Tal vez tú estás pasando tu mejor temporada. Tal vez no es la mejor temporada. Tal vez no eres la mejor persona ni la monedita de oro que todos aman. Pero sí te puedo decir una cosa: Dios no ve lo que todos ven. Dios no ve
que tus errores, que tus fallas, que no eres el mejor, que tienes mal carácter. Dios no ve eso. Dios ve el potencial que ha puesto en ti para usarte para algo grande. Hoy el Señor me mandó a decirte esto. No por ser exitoso te está llamando, sino porque Él, el que da el éxito, el que transforma los corazones, va a trabajar contigo hasta que cumplas una función maravillosa en el nombre de Jesús. Así es que sí hay esperanza para ti. Muchas veces nosotros ya no tenemos esperanza ni sobre nosotros. Decimos, es que esto ya solo falta que me caiga una bomba encima. He oído gente que de repente dice, no, a ese, si viniera un meteorito, a él le cae, todo le pasa. O sea, ese compra un circo y los enanos le crecen, y la mujer barbuda queda lampiña, todo le sale mal. Hay esperanza. Jesús escoge a José no por perfecto, sino porque estaba listo para ser procesado. ¿Cuántos están listos para ser procesados por Dios? El apóstol Pablo le pasa lo mismo. Un carácter horrendo, terrible, asesino, malo. Y Dios lo agarra. ¿Y qué creen? Fue el que escribió el mayor número de cartas. La mayor parte del Nuevo Testamento lo escribe ese hombre. Tu oportunidad está en camino. Eso vine a decirte. Tu oportunidad está en camino. Tal vez para José parecía que se estaba acabando el mundo. Génesis 37 del 27 al 28. Génesis 37 del 27 al 28. Dice, venid y vendámosle a los ismaelitas. No sea que nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convivieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Hay algo que necesito que tomes en cuenta algo. Quiero que tomes en cuenta algo. Mira, después de que José recibe los sueños, parecía que todo se estaba yendo al hoyo. O sea, recibe un sueño maravilloso de Dios, que Dios le empieza a alertar y le dice, voy a hacer contigo algo poderosísimo. Tanto que tu familia te va a reconocer. Pero sí se veía como que estaba yendo para allá José. Cualquiera diría, oye, Dios lo abandonó, le mintió Dios, le mostró un sueño y luego, vámonos, vendido como esclavo, tirado en una cisterna, vendido como esclavo, sus hermanos queriéndolo matar. Llega como esclavo, llega a la casa de Potifar, que era uno que trabajaba para Faraón, y llega y empieza a trabajar aquel y le iba todo muy bien, y de repente la mujer intenta abusar de él, y como él no se deja, lo acusa de acoso y de violación. Y ahí va José ahora, de ser esclavo en casa de un alto mando, ahora pasa a ser el que está en la cárcel. Y ahí se va acusado de violación a la cárcel. Y uno diría, oye, ¿dónde está el proyecto de Dios? Llega a la cárcel y ahí se queda por años. A veces va a tener apariencia de que tu proceso, como si Dios se hubiera olvidado de ti. A veces durante ese proceso va a parecer como que a Dios se le salió de las manos o que te abandonó. Y quiero decirte una cosa, hay una frase maravillosa en todo ese proceso de José. Cuando lo venden como esclavo, entra a casa de Potifar, él empieza a trabajar, empieza a prosperar y de repente lo acusan indebidamente, falsean información, lo meten a la cárcel y cada cosa que le pasaba tenía algo un poco raro que dice la escritura. Génesis 39, 21 dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Cada vez que viene una situación para José, dice, lo venden como esclavo. Unos versículos más adelante dice, y Jehová estaba con José y era prosperado en todo. Llega como esclavo y acaba siendo el mejor de los esclavos, tanto que lo empiezan a ascender y lo ponen en el puesto más alto. Y cuando está en el top 10, ¿qué crees? Lo acusan y ya, vámonos a la cárcel. Otra vez para abajo. Y vuelve a escribir, y Dios estaba con José
No me digas eso. Cuando estás pasando un proceso difícil, lo que menos piensas es Dios está conmigo. ¿Saben por qué? Porque a la gente nos encanta fijarnos en la desgracia. Eso nos ha enseñado Televisa, Televisión Azteca, Netflix, Hollywood. Todos ellos nos han enseñado a eso. ¿De qué se tratan las películas? De la desgracia de alguien que luego le va bien. ¿De qué se tratan las novelas? El hombre la deja embarazada, la suegra la quiere matar, la familia, todos. Y al final triunfa el amor. Y nos enseñan a fijarnos en nuestra desgracia. La música. ¿Qué música oyes? Que viva mi desgracia, rata de dos patas. O sea, cosas horribles. ¿Por qué? Porque nos han enseñado a enfocarnos en la situación difícil, en lo triste, en el fracaso, en lo que nos está doliendo, en vez de darnos cuenta que y Dios está contigo. ¿Por qué prosperaba José en todos los lugares a donde lo mandaron? Lo echan en el pozo y en vez de que caiga en depresión, está esperando a que lo saquen para que lo vendan. Lo venden y no lo llevan arrastrado. Él camina solito, llega al mercado de esclavos y lo compran rápido. Y casualmente se va a la casa de uno que trabajaba para Faraón. No se fue a cualquier casa. Se va a un lugar que lo está acercando a su propósito. Y llega él y empieza a trabajar y es un trabajador de muy buena reputación. Empieza a sacar adelante todo, empieza a arreglar esto, prospera, arregla, bamba, y todos empiezan a fijar en él y dicen, oye, este esclavo es el mejor que hay. Buenísimo, pasó de ser el de menos rango a ser el de más confianza. Cuando la mujer de Potifar, esa mala mujer, lo empieza a querer seducir, le dice, el mismo José le dice, me vas a perdonar, pero yo a ti no te pongo un dedo encima, porque mi señor Potifar me ha puesto sobre todos sus bienes, lo único que no puedo tocar es a ti. O sea que José llegaba al lugar de la supuesta desgracia y él empezaba a subir, avanzar. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Y José lo sabía. José daba testimonio donde estaba de que Dios estaba con él, aun que parecía que estaba abandonado por Dios. Llega a la prisión. ¿A qué prisión crees que llega? No llega a la prisión común, a la cárcel de la ciudad. Dice que llega a la prisión donde estaban los presos del rey. Qué casualidad, ¿no? Sale de casa de uno, del segundo de Faraón, y luego se va a la cárcel, pero se va a la cárcel de los que estaban cercanos al rey. ¿Quién estaba en esa cárcel? El panadero del rey y el copero del rey, el que estaba a su lado. Y llega José y la frase, y Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Ah, Dios mío, ¿cómo va a ser si estaba en lo peor? Pero cuando tú estás donde estés, tienes que saber algo. Dios está contigo. No importa lo que se vea, no importa cómo esté. Estás vivo hoy, ¿verdad? Las cosas están cambiando. Dios está contigo. José entraba a lo peor y al poco tiempo, boom, estaba puesto arriba. Estábamos leyendo ahorita en Génesis 39:21, dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Él no era uno más en la cárcel. ¿Saben qué pasó? Acabó siendo el subdirector del penal y del penal federal. Dices, pero ¿cómo va a ser? Porque cuando tú sabes que Dios está contigo, tú das lo mejor, sirves como nadie, te portas de la mejor manera, eres obediente, das testimonio y das pruebas y fe, no importa donde estés, de que Dios está contigo. Y todos ponían sus ojos en José. Era un hombre que glorificaba a Dios en su peor momento. Él no se dejaba manipular por la situación. Ese hombre llegaba y, de esclavo, sí, para la gloria de tu nombre, Señor, tú estás conmigo. Y hacer de bendición, orar en ese lugar, empezar a escalar hasta que todos decían, a ese todo le sale bien porque su Dios está con él. Todos sabían. ¿Sabes qué pasaba? Acababan reconociendo que Dios estaba con él. Yo te pregunto hoy, la situación en la que tú estás hoy, la gente podría decir, no, ni te preocupes. Le está yendo terrible ahorita, pero su Dios está con ella, su Dios está con él. Hoy lo podría decir la gente de ti.
Yo quiero decirte una cosa. Tenemos que aprender a imitar a José. Donde estés parado ahorita y la situación como esté, que sea para darle la gloria a Dios. Confía en que Dios está contigo. No importa lo que está pasando. Yo sé que Dios está conmigo y todos van a ver cómo Dios me lleva de abajo para arriba, del fracaso a la victoria, de la constante ataque, del pegarme todo el día a la victoria de la libertad. Lo dice Dios en su palabra. Por eso dice, Dios estaba con él y hizo que hallara gracia delante del jefe. Y se convierte en el subdirector del penal. Yo sé que Dios le está hablando a alguien hoy. Una de las cosas importantes que pasa cuando él llega de subdirector del penal, pasa algo curioso. El panadero del rey y el copero del rey que habían caído en esa cárcel tienen un sueño. Y uno sueña que los pájaros se comían el pan de sobre su cabeza, y el copero sueña que el rey le devolvía su puesto. A veces cuando oyes eso dices, oye, qué buena onda para el copero, ¿no? Porque al otro se me hace que le va a ir mal. ¿Por qué Dios no le dio el sueño de restitución al panadero? Porque el panadero no se podía acercar al faraón. El panadero no podía tener acceso y llegar y decirle, mira, rey, fíjate que si el panadero regresaba a las cocinas. Pero el copero estaba al lado de faraón todos los días. Cada vez que iba a tomar algo, si faraón decía que me traigan vino, que me traigan agua, que me traigan un jugo, el que tenía acceso directo a faraón era el copero, no el panadero. El panadero hacía llegar nada más el pan, pero el copero sí tenía acceso. Y Dios le da el sueño al copero y le dice, y cuando se lo interpreta José le dice, Dios te va a restituir en tu lugar. Cada vez que tú conoces a alguien que te habla de la palabra de Dios en tu peor momento, es alguien que tiene acceso a la presencia de Dios y que va a estar orando por ti para que llegues a la presencia de Dios y seas restaurado. José estaba avanzando en todo ese proceso. Después de que le interpreta su sueño al copero, el copero llega y le dice, por cierto, ese sueño horrible que tuviste, faraón, hay uno ahí en la prisión, el subdirector del penal, que por cierto es un preso, te lo puede interpretar. Tú no sabes cuántas personas están orando a tu favor. Tú no sabes cuántos de nosotros estamos orando por ti, intercediendo delante de Dios, como ese copero, para que tú llegues al lugar del propósito de Dios en tu vida. Lo primero que tengo que decirte, no estás solo en ese proceso. No estás solo. Dios está contigo y hay gente que está orando por ti. Así es que olvídate de la idea de que Dios me ha abandonado, qué terrible es mi vida. Solo sábete una cosa, estás que en camino a llegar al lado del rey. Yo ya me hubiera vuelto loco con esa expresión. Quiero que entiendas algo. Tu situación no define tu futuro, pero sí te prepara para tu éxito de más adelante. José llega a la presencia de Faraón, y una vez que se llega a la presencia de Faraón pasa algo curioso. Faraón tiene un sueño y le dice, vienen 7 vacas gordas y luego se asoman 7 vacas flacas y se las tragan. Cuando le cuentan a José, José le dice, te voy a decir qué es eso, le dice. Y ahí se prueba que Dios estaba con José. 7 años de abundancia y 7 años de pobreza. Yo te aconsejo, rey, que juntemos todo el tiempo lo bueno durante 7 años para que cuando venga la escasez pongamos eso y con eso subsistamos. Tú no sabes para lo que Dios te está levantando. No tienes idea de en qué momento tú vas a hacer bendición para tu país, para tu familia, para tu ciudad. ¿Tú crees que José, después de los 2 sueños, sabía hacia dónde iba a ir? No tenía idea. Él solo lo soñó, dijo, wow, está padre el sueño.
pero Dios estaba revelando lo que iba a suceder con José. Cuando hablamos de todo esto, yo sé que tú dirás, bueno, está bonita la historia de José, con muchos matices difíciles, pero siempre una constante: Dios estaba con él para que hallara gracia delante de cualquiera. ¿Cómo haces que en medio de tu situación difícil, o de los imposibles, o de lo que parece ser que no está funcionando, que tú tengas gracia de Dios, favor de Dios en medio de tu situación difícil? Muy fácil. José era un hombre de oración. José era un hombre que confiaba en Dios. José era un hombre que no se dejaba distraer ni engañar por nada. Confiaba en Dios. Él estaba pegado a Dios y Dios estaba con él. Nunca podemos decir Dios está conmigo si no tenemos una relación con Dios. José era un hombre de oración. Terminaba su labor y se pegaba a orar. Y tenía que ayunar y ayunaba aunque todos comieran. Él estaba buscando estar cerca de Dios para que Dios estuviera cerca de él. Es un tiempo de tomar decisiones. No vas a llegar al éxito de tu propósito si no te dejas guiar por Dios. José no podía llegar de la noche a la mañana al lugar de Faraón. ¿Sabes por qué? Se le iba a subir. Cuando llegaran sus hermanos a pedir ayuda, les iba a decir: no, ustedes me hicieron, ahora se van a la cárcel. No hubiera tenido corazón. Dios está formando a través de tu dificultad un corazón conforme al corazón de Dios, de misericordia, de bendición, de alguien que refleje a Dios en su vida. ¿Qué hacía José? Reflejaba el corazón de Dios. Era un hombre que sabía que Dios no le estaba tomando en cuenta sus pecados, lo estaba limpiando y lo estaba procesando para llegar con un corazón correcto. ¿A cuántos que nos dan un lugar de autoridad en el trabajo, en la familia, no nos pasa que nos perdemos, se nos sube? 5 minutos después de que te nombran director de un área chiquitita donde 2 personas están a tu cargo, ya no quieres tocar ni una escoba, porque no, pero yo soy el encargado. Y dices, pero eres el encargado de limpieza, tienes que dar el ejemplo. No, yo no recojo eso. A ver, que vengan mis ayudantes. Imagínate si te dan una dirección general. ¿Qué tal? Ahora vas a coordinar 150 personas. No vas a querer hacer nada. Que me traigan. Empieza a jugar como cuando éramos niños. Mando con vento, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Que me traigan una coca. Que me traigan mis sabritas. Que me limpien mis zapatos. Ráscame aquí, que me pique. O sea, ya no quieres porque no tienes un corazón listo. Si José llegaba directo arriba, cuando hubiera el tiempo de hambre y llegaran sus hermanos, los metía a la cárcel o los mandaba a decapitar a todos. No iba a cumplir su función. Dios te está llevando por esos procesos para modificar tu conducta, tu pensamiento y darte un corazón correcto para que cuando estés celebrando la victoria no vayas a cobrarte las que te hicieron. ¿Por qué crees que el Señor nos dice: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden? Si no tenemos la capacidad de perdonar, ¿cómo te va a poner Dios en un puesto alto? Al primero que te hizo daño y que se presente a pedir trabajo y que sabes que lo necesita para su familia, se lo niegas. O lo contratas y estás esperado para tirarle un 4 y meterlo a la cárcel. Un corazón que no está correcto delante de Dios no puede tener un lugar más alto. Hay gente que se pasa años en el mismo problema. Años. Y esa lucha y no salgo. ¿Será que Dios te está queriendo oprimir? Miren, uno no aprueba un examen hasta que no aplica cambios. Un científico decía: locura es hacer lo mismo y esperar un resultado diferente. ¿Sabes por qué no has podido salir de esa situación? Porque estás actuando igual. Tal vez con resentimiento, con pensamientos de fracaso. Tal vez porque solo estás esperando el golpe de éxito.
Tal vez porque estás esperando que cambie el otro. Esa no es la forma de aprobar un examen. Copiando no vas a pasar el examen. ¿Qué tal si en vez de perder nuestro tiempo en mirar nuestra situación, empezamos a aplicar lo que Dios nos está pidiendo que hagamos? ¿Por qué José avanzaba? Porque José estaba estudiando. José le decía al Señor: te voy a poner de esclavo. Gracias, Señor, voy a ser el mejor para ti. Entiendo que me estás promoviendo. Tu situación difícil, lo que estás enfrentando, Dios te está promoviendo, te está llevando al cumplimiento de su victoria. Cuando entiendes eso, empiezas a avanzar. Ya puedes perdonar, dejas atrás eso. No, esto no me sirve. Dios te bendiga, que estés muy bien. Si puedo hacer algo por ti, lo hago. Bendiciones. ¡Bum! Avanzas. Es que yo quería este trabajo, pero no sale. ¿Dónde te puso Dios? Honra a Dios, prospera ahí donde estás. No me gusta, pastor. Qué bueno, mejor, más honra a Dios, más gloria para Dios. Yo vendí 2 talleres y pensé cerrar el tercero. Dije, ya no más taller, ya me fastidié. 37 años de taller, ya no quiero ver un tornillo, una bujía. Y el Señor me vuelve a abrir otro taller. ¿Qué creen que estoy haciendo? A darle la gloria. Mejor servicio, mejores tiempos de entrega, mejores precios, lo mejor para Dios. A ver si ya me promueve de esa área. A ver si ya me dice, bueno, ya, hoy sí, ya. 7, ya pasaste. Esfuérzate en esa área difícil. Da lo mejor para Dios, para que seas promovido. José avanzaba, porque siempre estaba buscando agradar a Dios en esa área difícil. ¿Dónde creen que acabó José? Segundo sobre toda la nación de Egipto. En ese tiempo era la nación más poderosa, incluso que los romanos. ¿Cómo se llega al cumplimiento del propósito y a los éxitos de Dios? Rindiéndote a Dios, obedeciéndole. Deja atrás eso que te está estorbando. ¿Qué es que me hicieron desde niño? Bota eso, es una piedra sobre ti. Hay quien quiere avanzar y sigue encadenado a sus recuerdos del pasado, pero ni queriendo. A ver, arrastra una casa. No puedes. Es que, pastor, yo me acuerdo que ya te encadenaste una piedra. ¿Sabes a dónde vas a llegar? A ningún lado. Cuando nosotros no entendemos que Dios nos está moviendo hacia adelante, no avanzamos. José sí entendía que lo que le estaba pasando no era una desgracia, era Dios moviéndolo al siguiente nivel, al avance, a la victoria, a algo, y lo estaba acercando a cumplir el propósito. ¿Qué sucedió? José cumplió el propósito. Llega el tiempo de la escasez y llegan sus 11 hermanos a buscar grano de trigo para comer. O sea, estaban muriendo de hambre. Había una sequía. No había comida. Si no iban a Egipto, moría toda la familia de José. Se presentan ante José y le dicen: venimos a comprar trigo. Pero ya no lo conocían, ya había pasado un chorro de tiempo, ya era un hombre. Ellos dejaban un chavillo de 16, 17 años y cuando llegan ya se encuentran un hombre de 40 y tantos años. ¿Qué lo van a reconocer? Y además vestido con ropa de lujo, anillos de oro, el segundo de Faraón. ¿Quién lo iba a reconocer? Todos se acordaban del chavito loco que andaba diciendo ahí que todos iban a postrar delante de él. Ellos se acordaban de aquel a quien odiaban, pero no podían reconocer a aquel a quien Dios había promovido. Va a llegar un día que la gente haga eso, no te reconozca, van a decir: es que no eres el mismo. No, porque ahora soy el que Dios promovió. Ya no soy aquel que conocías tú. Ya no soy el que lastimaste, ya no soy el que menospreciaste. Ahora soy el que Dios promovió. Quiero que entiendas a dónde te está llevando esta palabra hoy. El que aplica los cambios, el que obedece a Dios, el que deja atrás su pasado, se mueve a la promoción de Dios. Llega José a ese lugar y se asoman sus hermanos. Oiga, mire, lo primero que hicieron. ¿Qué crees que fue lo primero que hicieron cuando entraron al palacio de Faraón y vieron a José?
Quiero que te sorprendas. Llegaron y tuvieron que hacer una reverencia. Al que no hacía la reverencia le cortaban la cabeza por rebelde. Llegan los 11 y le dicen: salve, oh faraón. No, que no se cumplía el sueño. No, que estaba loco el chamaco. No estaba loco, estaba siguiendo las instrucciones de Dios, y lo que Dios ha dicho sobre tu vida se va a cumplir, y el que se tenga que doblar frente a ti lo va a tener que hacer si obedeces a Dios. Que esa actitud de mi forma de ser no la puedo cambiar. Obedece a Dios y un día esa cosa se va a postrar delante de ti y va a decir: te dejo en paz, yo no puedo contigo. Es que mi carácter está terrible, yo la verdad, pastor, no puedo, esas mis luchas. Ríndete a Dios, obedécele, y un día todo ese carácter horrible, esos pensamientos van a decir: ¿sabes qué? Reconozco que ya venciste, ahí me voy. Que el vicio, pastor, es que no puedo dejar de ver novelas y mi maratón de 12 horas de Netflix y no leo mi Biblia. Ríndete a Dios, empieza a leer tu Biblia, y un día ese vicio va a decirte: tienes toda la razón, ya me voy. El diablo no puede con nosotros si nosotros estamos con Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Sus hermanos, el primer acto que hacen, llegan y: salve, oh faraón. No que no hay el sueño cumplido, no que era su invento de José, era el propósito de Dios. Pareciera que Dios estaba trabajando con José. ¿Saben qué estaba haciendo Dios? Preparando el momento para quebrantar y cambiar a los hermanos de José. Hasta su papá, cuando llega, se inclina y le dice: no te me inclines, papito, tú eres mi papá y yo te honro a ti. Su papá y su mamá y sus 11 hermanos cumplieron el propósito de Dios. ¿Por qué? La salvación de la familia de José, siempre y cuando José se rindiera a Dios. ¿Tú piensas que eso que estás pasando es porque tú tienes que sufrir? José tenía algo claro en su mente: yo estoy pasando todo esto y me tengo que alinear a lo que Dios diga, porque si en el sueño Dios me mostró que mamá, papá y mis hermanos iban a inclinar ante mí, es porque el sueño no es para engrandecerme a mí, es para la salvación de mi familia. Cuando yo me concentro en lo que Dios está diciendo, dejo de ver mi desgracia, mi tristeza, y empiezo a ver que si yo me alineo a lo que Dios dice, hay alguien más que va a salir beneficiado. José entendió que no se trataba de que él ahora todos iban a postrar ante él y yo: besa mi anillo, bésame, inclínate. Él sabía que no era para él. Cuando tú y yo aplicamos cambios en nuestra vida y nos alineamos a Dios, es para la persona que están a tu alrededor, que tanto amas y que están sufriendo. Su familia se estaba muriendo de hambre y llegan humillados delante de él y a decirle: nos estamos muriendo de hambre, si nos vendes un poco de grano. Le estaban rindiendo todas las riquezas, te trajimos nuestro oro, todo, por favor ayúdanos. José ya había entendido ese propósito, que todo lo que le estaba pasando, y mientras él se alineaba a Dios, era para que su familia recibiera una salvación. Si José se hubiera negado, toda la nación de Israel moría de hambre. Lo que estás enfrentando no es por causa tuya, hay un propósito detrás. Cuando tú dejas un vicio, una mala actitud, cuando tú dejas de culpar a otros, cuando te esfuerzas en ese momento donde estás que no te gusta, hay muchas personas que están a punto de recibir una bendición a través de ti. Hoy Dios me mandó a decirte que lo que estás enfrentando es porque Dios está tratando contigo para que seas bendición para muchos, no sabes cuántos. José rescató a toda la nación, no solo a su papá y a sus hermanos, a todo el país. ¿Por qué? Por obedecer a Dios. Ya no te fijes en ti, no te cases con tu problema, no abraces tu problema, deja que se vaya, avanza, busca más de Dios, porque muy pronto vas a ver a toda tu familia
viniendo a buscar de Dios. Por tu fe, por tu entrega, por la sabiduría que Dios te ha dado para enfrentar la situación y dejar de pensar en ti y empezar a pensar en más grande. José tenía una visión más grande. Él no estaba pensando, todos se van a postrar delante de mí. José entendía, algo Dios quiere con mi familia y yo tengo que dar el plus. Yo tengo que pegarme con Dios porque hay alguien que necesita que yo me alinee con Dios para que Dios me use para la salvación de esa persona. Lo que estás enfrentando no es para que sufras, y no es para que más adelante seas exaltado. Es para que alguien que necesita de Dios, a través de tu testimonio, conozca a ese Dios que trae salvación. ¿Saben qué pasó cuando José llega? Y con esto quiero acabar. Cuando José se presenta delante de Faraón, lo sacan de la cárcel. ¿Cómo estaba vestido el subdirector del penal? Con su traje de rayas. Pues aunque fungía, ¿cómo? No tenía el puesto. Él caminaba y tenía su traje de prisionero. Dice que cuando lo van a mandar a que se presente delante de Faraón, dice, no, hay que bañarlo y hay que ponerle ropas reales. Y esto lo escondió el Señor hasta este momento para que yo te lo pueda decir. Antes de que José reciba los sueños, unos versículos antes dice que su papá Jacob lo amaba tanto a él que le da una túnica, un vestido de mucho valor, que representaba autoridad, vida de príncipe, el elegido. Le dio un vestido que nadie más de sus hermanos tenía. Y su papá no sabía que le estaba dando la primera señal profética de que José un día iba a reinar. Pero las situaciones le quitan esa vestimenta. Es lo primero que le hacen los hermanos a José cuando lo agarran para venderlo como esclavo. La unción, el vestido que le había dado Dios a través de su padre, se lo quitan, lo despedazan, lo untan con sangre y lo presentan como evidencia de que Dios no pudo salvar a tu elegido. Tal vez hoy tu corazón, tu alma se siente con vestidos de prisionero, atado a algo, al resentimiento, al odio, a una falta de perdón. Y eso te ha llevado a un vicio, a una condición de carácter horrible, depresivo, ansioso, agresivo, violento, incrédulo, no sé. Pero hoy, si pudiéramos ver en el espíritu, ¿qué ropa tendrías hoy? ¿Qué es lo que te está esclavizando? ¿Qué es lo que no te deja avanzar? Lo primero que le cambian a José son sus vestidos, en señal de que Dios empezaba a cumplir su palabra. Y lo visten como un dignatario. Se presenta frente a Faraón, y cuando se presenta frente a Faraón y da la instrucción, la revelación del sueño, y le dice a Faraón qué había que hacer para salir adelante, todo el imperio egipcio, las palabras de Faraón: ¿qué acaso hay otro hombre como este donde el Espíritu de Dios esté sobre él? Hasta el que se sentía un Dios honró al Dios de José. Faraón representaba el Dios encarnado de los egipcios. Por eso era el representante del Dios Sol. Él se sentía un Dios. Toda la nación lo veía como una deidad. Y ese falso Dios tiene que reconocer, por el testimonio de José, por el estar apegado a Dios y dejar que Dios lo usara y lo procesara, llegó el momento que ese gran faraón, emperador de todo el más grande reino de la historia, reconozca que había un Dios más poderoso que él y que estaba sobre José. Dios te está cambiando tus vestidos. Dios te está cambiando tu condición. Ya no eres el mismo que eras antes. Ya no eres aquel que se deprimía por todo. Ya no eres aquel que se levantaba así todo bravo todos los días, que cualquier cosa se ponía horrible.
Ya no eres el que se sentaba a llorar sus heridas. Es que me hicieron, es que me lastimaron, es que no me dejaron hacer, o es que me abandonaron. Dios está cambiando tus vestiduras de esclavitud, de prisionero, de desgracia, de fracaso. Dios te está cambiando tus pensamientos. Es que me abandonaron. Quiero decirte algo. Dios está contigo. Parecía que papá, mamá y los hermanos lo habían abandonado, pero en todo el proceso José solo oía una voz que Dios le decía: yo estoy contigo. Y eso levantaba a José. Eso lo hacía seguir. Eso lo hacía seguir. Dios está conmigo. Dios te ha traído por todo este proceso y te trajo hoy para decirte: Dios está contigo. Y está cambiando tus pensamientos. Está cambiando la forma en la que tú te percibes. La abandonada, el mentiroso, el flojo, la tóxica, el hijo rebelde. Dios te está cambiando esa actitud. Te está quitando esa ropa de esclavitud y te está dando más que una túnica de colores. Te está dando un vestido de príncipe, de realeza, como Dios te ve. Eso estás haciendo hoy, Dios. Yo quiero decirte una cosa: si pudieras verte en el Espíritu, yo te voy a decir, tal vez no entiendas cuando te digo qué veo en el Espíritu, qué es ver en el Espíritu. Cuando Dios te empieza a mostrar algo que físicamente no lo están viendo. Cuando empecé a hablar de las vestiduras, empecé a ver ángeles que les están cambiando su ropa. Y usted dirá: ay, el pastor, ¿quién sabe qué se ha hecho? No, yo te quiero decir una cosa. En el Espíritu Dios te muestra cosas para que yo se las pueda anunciar. No soy yo, es Él. Y yo estoy viendo ángeles cómo les están cambiando a ustedes sus vestimentas. ¿Sabes qué les está cambiando? Su mentalidad. Llegaste pensando que todo es un problema, que hay mucha decepción, que hay señalamiento, que hay fracaso, que ya no puedes más. Y en este punto de la enseñanza, Dios te está cambiando esos pensamientos. Y yo veo cómo ángeles te están cambiando tus pensamientos. Y Dios te está poniendo vestiduras reales. El llamado que Dios ha puesto en ti, nunca más vas a ser igual. José nunca más regresó a ser esclavo. Se mantuvo siendo el segundo de Faraón hasta el día de su muerte. Y sus hijos fueron príncipes con él. Dios te está cambiando tus pensamientos para que entiendas que eres una princesa, un príncipe de Dios. No te quedes con esa ropa de esclavo. No te queda, no te va, no fue hecha para ti. Pero la túnica de colores, el vestido de príncipe y princesa de Dios, esa está tu medida. Ahora caminar como José. Aquí y aquí hay un hijo de Dios, hay una hija de Dios, que cómo está la situación no me importa. Yo sé que Dios está conmigo. Pues actúa como tal. José estaba en el lugar de los esclavos, pero él no se portaba como un esclavo. José estaba en el pozo, pero no se comportó como un cautivo. José estaba en la prisión, pero no se comportaba como un prisionero. Acabó siendo el segundo de la prisión. ¿Qué estaba haciendo? Estaba manifestando lo que Dios había dicho de él. Siempre iba a ser príncipe y de autoridad. En la esclavitud en casa de Potifar, acabó siendo el segundo de Potifar. No era profético. No, allá iba a acabar siendo el segundo en poder en toda la nación. Llega a la prisión y se convierte en el segundo, en el subdirector de la prisión. Autoridad total sobre todos los que estaban ahí. Él no permitía que su situación dictara quién era él.
Él lo único que permitía era que el Dios que estaba con él dijera quién era él. El segundo en toda la nación. Y su fin y propósito fue ser el segundo sobre todo el imperio más poderoso de ese tiempo. No dejes que tu situación te quiera engañar diciéndote que eres lo que no eres. Hoy ángeles te han vestido. Dios envió ángeles a darte una vestidura de príncipe y de princesa, con una identidad de hija e hijo de Dios. Ya no camines como esclavo. Ya no dejes que la situación te sobrepase. Manifiesta reino. Camina con autoridad. Gózate en el momento de la dificultad. Sirve a Dios con excelencia. Deja ver en tu trabajo, en la escuela, en la casa. Deja ver que Dios está contigo. Ora, lee su palabra. Dile no a lo que tienes que dejar. No eres esclavo. Que ya no te jalen a hacer algo malo. Ponle un alto. Soy un hijo de Dios, no soy un esclavo. Tienes un lugar de autoridad que Dios te ha dado. Tómalo, poséelo y vive como tal. Con autoridad para cambiar tus pensamientos. Cuando vengan los pensamientos de depresión, de desgracia, de acusación, échalos fuera y levántate. Yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios. No soy esclavo. Vive como príncipe aunque estés en la prisión. Vive como príncipe aunque estés en un momento de esclavitud. Aunque sea el peor momento, camina como príncipe del reino de los cielos. José nunca aceptó una falsa identidad. Rechazado, esclavo, deseos de muerte sobre ti, prisionero. Él nunca aceptó eso. Él sabía que Dios había dicho de él que él iba a ser grande en toda la nación, y caminaba con esa identidad. Deja de decir que estás en batallas. Tengo muchas batallas. Pues si tú quieres tener actitud de pueblo oprimido, quédate allá. Pero Dios no tiene esa actitud para ti. No tienes batallas. Se están presentando distractores, que no es lo mismo. Para José todo quiso jugar como un distractor. El menosprecio de los hermanos, la condición de esclavo, la condición de prisionero, eran distractores. Los problemas funcionan como distractores que te hacen olvidar quién eres. No te enfoques en el distractor. Enfócate que hoy Jesús te trajo aquí para decirte que tienes una autoridad, una identidad de príncipe del reino, y que estás por encima de la situación adversa. ¿Te das cuenta que José nunca estuvo abajo? José vivía como príncipe. Dios lo hacía poner sus pies por encima de la condición. Siempre Dios lo levantaba, ¡pum!, arriba de la condición. José nunca se dejó engañar. A la prisión, seguro que voy a ser el vicepresidente. Y lo era. No dejes que tu condición te quiera engañar. No olvides quién eres. Dios ha dicho delante de ti que se van a cumplir sus propósitos. Se van a rendir delante de ti. Sus propósitos, lo que Él ha dicho de ti, se va a cumplir. Y se van a tener que doblegar. Hasta aún los que te hicieron daño van a tener que reconocer que Dios está contigo. Amén. Y que no pudieron contigo. Porque Dios no te ha dado espíritu de cobardía. Dice su palabra: yo les he dado espíritu de amor, de poder y de dominio propio. ¿Qué amor? El amor de Dios para ti. Poder de Dios para que tú puedas cumplir tu propósito. Dominio propio, que no dejes que nada te esté sobrepasando y tú sobrepases a la situación. Hoy el Señor me mandó a decirte que llegó el momento de ponerle un alto a esa actitud y empezar a verte como lo que Dios ha dicho de ti. Vas a ser el segundo después de Dios sobre cualquier condición. Ya no camines como esclavo. No.
Ya no camines como un reo, como un preso, con falsa acusación. El diablo está mandando falsas acusaciones. José no entró por delincuente, entró por un ataque frontal, mentiroso. Pero él nunca aceptó la mentira. Se mantuvo como Dios le había dicho que era. Dios está conmigo donde quiera que yo vaya. Aleluya. Vamos a ponernos de pie, porque yo quiero hoy orar por liberación. Tú sabes que el Señor nos dio Isaías 61 para este año, ¿te acuerdas? Y dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Me lo pueden poner ahí en pantalla? Porque esta palabra va a entrar en tu espíritu ahorita que la leas. Te va a hablar claramente a tu corazón. Te va a despertar a lo que Dios te está hablando este día. En Isaías 61, capítulo 1, la palabra de Dios nos dice algo muy poderoso. Nos dice que el Espíritu de Dios viene sobre nosotros. Dice: porque me ungió. Y eso te quiero decir, que el Señor me dio esa unción hoy para ti. No es para mi gloria ni para mi exaltación. El Señor hoy me llamó y me ungió para hacer esto sobre ti. No para que digas: ay, es que el pastor. No. Es el Espíritu de Dios que va a usar a alguien común y corriente para darte buenas nuevas. ¿Cuántos han tenido abatido su corazón? Cansados, tristes, desgastados, que dicen: ya no puedo. Bueno, hay una buena noticia para ti hoy. ¿Qué dice más adelante? A vendar a los quebrantados de corazón. ¿A cuántos les han roto el corazón en estos días? ¿Cierto? Hay algunos que caminamos con una media sonrisa porque hay un corazón triste. Pues hoy el Señor va a vendar ese corazón. Lo va a restaurar en paz. Dice: a publicar libertad a los cautivos. Hoy hay una unción de liberación para que ya no vivas cautivo de esos pensamientos y de ese sentimiento. Dice: a los presos, apertura de cárceles. Hay algo que te han tenido ahí metido en esa cárcel, engañándote, diciéndote que no vales nada, que no vas a salir, que todo es malo, que todo es malo. Hoy se abre esa cárcel y vas a salir de ahí. Por eso quiero hablar contigo, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios para ti. Eso es lo que Dios está haciendo contigo hoy. Para que sepas que eres príncipe, no esclavo, que no eres un reo, que eres libre en el Señor. Amén. Si quieres cerrar tus ojos, adelante, porque vamos a orar. Espíritu Santo, tú eres el que da las buenas nuevas. Tú eres el que nos hace saber que está Dios con nosotros, porque tú estás con nosotros. Por eso el Señor Jesús dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Hoy quiero pedirte, Espíritu Santo, que tú traigas esa revelación sobre cada uno de los que están aquí hoy, para que sepan que Dios está con ellos, que el Dios de poder, el que sana, el que rompe cadenas, el que abre cárceles, el que da libertad, es el que está hoy contigo, librándote de todo eso. Es el que te está sacando de esa cárcel del menosprecio para decirte: yo estoy contigo. Hoy el Señor te está sacando de esa prisión de la soledad, del abandono, para decirte: yo estoy contigo. Hoy Dios está sacando a algunos de la esclavitud,
de la mentalidad de fracaso para decirte: yo estoy contigo. Hoy Dios te está sacando de la dependencia que has creado hacia esas cosas, hacia esas actitudes, hacia esas palabras de decir: es que tengo muchas luchas. No, tienes un Dios que está contigo. Porque aunque pase por valle de sombra y de muerte, dice el Señor, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infunden aliento. Hoy el Señor te está sacando de la prisión de la tristeza, de esa sensación de depresión, del llanto que no lo puedes controlar, que salta sobre ti. Hoy el Señor te libra de eso y te recuerda: yo estoy contigo. Yo estoy contigo. El Señor le está devolviendo la valentía a alguien que la había perdido. El Señor le está devolviendo la valentía a alguien que la había perdido por la situación que estaba enfrentando. Porque tenías completo desánimo. Porque decías: para mí no hay salvación. Pero hoy Dios me mandó a decirte: Dios está contigo. Y Él está ahí y lo estás sintiendo. No son solo las palabras que digo, es que estás sintiendo su presencia en ti diciéndote: yo estoy contigo. Hay quienes están sintiendo un abrazo del Señor en su corazón. No eres un esclavo. No eres un prisionero. Eres libre en el nombre de Jesús. Eres alguien que tiene dignidad, tiene nombre en los cielos y se llama príncipe, hijo de Dios, hija de Dios. Veo al Señor que está mandando a callar esas voces que se han hablado en tu contra, porque hablaron de ti mintiendo. Pero Dios habla verdad y te dice: yo estoy contigo. Yo no dije eso. Las palabras de Dios revierten las palabras mentirosas, la acusación del diablo. Yo estoy contigo. Nadie te abandonó. Nadie te dejó. Nadie te menospreció. Yo abrí camino para que avances. He quitado de delante de ti las personas que te estorban para que yo te lleve al cumplimiento del propósito. Segunda en el reino, dice el Señor. Segundo en el reino. Después de su presencia sigues tú. ¿Sabes qué significa? Lugar de honra. Y hasta el que no creía en ti, hasta el que no creía en ti, el que se burló de ti, el que te dijo palabras de menosprecio, va a tener que venir a reconocer que Dios está contigo. Va a tener que decirlo: algo tienes de Dios. ¿Por qué no estás llorando con mis ataques? Y le vas a poder decir: porque yo no soy prisionero, Dios está conmigo. Aleluya. Hoy hay una unción de liberación. Que la condición de tu país no te haga pensar que tú eres eso. No, no, no. Tú solo naciste en ese país, pero tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Que lo que hay en tu casa no te marca a ti. Solo naciste ahí, pero tú eres un hijo, una hija de Dios. Y Dios está contigo. José estaba en medio de los egipcios, pero él no era un egipcio. Él era un hijo de Dios. Tú estás en medio de una situación que no te marca ni te define. Tú estás siendo un hijo, una hija de Dios. Nadie define quién eres, solo Dios. Solo Dios define quién eres. Solo Dios sabe quién eres tú. Solo Dios te ha puesto en ese lugar porque tú no eres lo que los demás son.
Yo oro hoy para que el Espíritu Santo te dé la claridad en tu espíritu de que eres un hijo, una hija de Dios. Y en el nombre de Jesús declaro sobre tu vida que se acabó la esclavitud. Se acabó la vergüenza. Se acabó el menosprecio. No más escuchar esas voces. Tú tienes una identidad. Dios está contigo. Como lo estuvo con José y le dio la victoria, así está contigo. Hay una palabra en mi espíritu que el Señor me está dando. José, Dios está contigo. Dios está contigo. Y te llevará a ver todas las victorias. La primera que estás experimentando es la paz que tienes hoy. Su amor, su espíritu es la prueba de que Dios no dice de ti lo que dicen los demás. Él dice: mi hija eres tú. Mi hija eres tú. Aunque padre y madre me dejaren, con todo Jehová me levantará. El Señor me está hablando acerca de ti eso. Dios no te ha dejado. Él va a ser tu padre por siempre. Digan lo que digan, piensen lo que piensen. Dios es tu padre y se va a manifestar delante de todos. Todos van a saber que Dios es tu padre y que está contigo en medio de esa situación. Él no te ha dejado. Él no te ha dejado. Él no te ha dejado. Y nunca te va a dejar. Nunca te va a dejar. Nunca, 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 nunca. Dios está contigo. Dios está contigo. La situación no define a las personas. Las palabras que Dios habla definen a las personas.